Buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga. Recibimos el 2021 con mucha esperanza, con mucha fe de que Dios va a hacer cosas buenas, cosas nuevas en este 2021, a pesar de todos los pronósticos no tan buenos que el ser humano nos está inculcando por medio de los medios de comunicación. Como todos los años nuevos, la gente recibe el nuevo año con supersticiones, ¿verdad? Las supersticiones son aquellos, digamos, hechos o creencias que creen, valga la redundancia, que algo te va a dar buena suerte o mala suerte, ciertas acciones, ¿no? Ponerte ropa amarilla, comer uvas, sacar las maletas a la calle. La gente pone esperanzas en esas supersticiones, en esas prácticas, creyendo que en este año 2021 les va a ir bien. Pero lo que sí es cierto es que el libro que vamos a leer, Habacuc, es un libro pequeño, igual no lo vamos a leer todos, sino algunas partes. El contexto de Habacuc se parece mucho al contexto de que estamos viviendo ahora. Habacuc 1, 2, 3. Habacuc capítulo 1, versículo del 2 al 4 dice así: ¿Hasta cuándo, Señor, he de pedirte ayuda sin que tú me escuches? ¿Hasta cuándo he de quejarme de la violencia sin que tú nos salves? ¿Por qué me haces presenciar calamidades? ¿Por qué debo contemplar el sufrimiento? Veo ante mis ojos destrucción y violencia. Surgen riñas y abundan las contiendas. Por lo tanto, se entorpece la ley y no se da curso a la justicia. El impío acusa al justo y las sentencias que se dictan son injustas. Y empieza Habacuc a describir cómo está la sociedad de su tiempo. Habacuc está viviendo en el Israel de antaño, unos 600, 700 años antes de Cristo, donde todo estaba de cabeza, moralmente, económicamente, políticamente, todo estaba mal. Muy parecido a lo que estamos viviendo hoy. Entonces Habacuc se plantea unas preguntas y empieza a cuestionar a Dios y le dice: ¿hasta cuándo, Señor, he de pedirte ayuda sin que tú me escuches? En otra versión lo dice así: ¿cuántas veces sinceramente le hemos dicho al Señor así? ¿Hasta cuándo, Señor? Te vengo pidiendo algo y no me escuchas. ¿Hasta cuándo, Señor, seré avergonzado? ¿Hasta cuándo, Señor, estaré con esta enfermedad? ¿Hasta cuándo, Señor, este sufrimiento? ¿Hasta cuándo, Señor, esta crisis económica en mi vida? ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Habacuc le empieza a preguntar, a hacer estas preguntas, a cuestionar a Dios con tal de recibir una respuesta de Dios y que le solucione el problema, digamos así. Y aquí ya estamos diciendo algo. El éxito que tú tengas en el 2021 no va a depender de las supersticiones, de las cábalas, ni de esas cosas. Va a depender de los principios que tú tengas en cuenta, que vienen de la palabra del Señor, para que tú tengas éxito en el 2021. Acompáñame a ver 5 principios que se establecen en el libro de Habacuc, el profeta, y que nos van a ayudar a vivir de una manera exitosa en este 2021. ¿Sí? 5 principios. El primer principio que Dios quiere que tú tomes en cuenta en este 2021 es el principio de la sencillez. El principio de la sencillez. Es decir, que ores a Dios o te acerques a Dios de una manera sencilla. El profeta empieza su relato con una oración sencilla pero profunda, dado las preguntas. Aunque de versión en versión varía, lo que está haciendo el profeta es diciéndole al Señor: ¿por qué? ¿Por qué estoy viviendo? ¿Por qué miro esto? ¿Por qué hay tanta justicia? ¿Por qué el poder judicial de ese tiempo dice no obra con justicia? ¿Por qué se oprime a los más pobres? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué? La pregunta ¿por qué? Es la pregunta filosófica más grande quizás que hay y la que menos respuesta tiene, obviamente, cuando no se tiene a Dios. El profeta le dice a Dios ¿por qué? Lo cuestiona a Dios. Y no solamente cuestiona a Dios, sino que lo escribe para que todo el mundo vea de siglos en siglos, a través del profeta Habacuc, cómo se le cuestiona a Dios. Hermanos, ¿y por qué esto está escrito? Porque no hay nada mejor y no hay cosa más agradable para Dios que una persona honesta, sencilla y sincera. No hay nada más agradable a Dios que uno se acerque a Dios con la oración y la actitud del profeta Habacuc.
con una oración bien sencilla, con una oración espontánea, con una oración franca, con una oración personal. O sea, yo creo en la oración corporativa en que alguien ora por ti, pero el profeta aquí no estaba, ora por mí, ya como mucha gente dice, ora por mí, pero esa persona no hace nada. Esta oración del profeta era muy sencilla, muy profunda, muy franca, muy de corazón, una oración con la intención y el propósito más limpio. Habacuc le dice a Dios, Señor, ¿hasta cuándo? Realmente había maldad, realmente todo lo que sucedía en el país de Habacuc le está afectando a él y a todos. ¿Hasta cuándo, Señor? Su oración, aunque era cuestionadora hacia Dios, era una oración muy sencilla, muy profunda, muy sincera, con un propósito limpio. Y así debe ser nuestra oración. Esto no significa que porque sea sincera, honesta, va a ir en contra de la gloria de Dios. El primer principio es que tienes que acercarte a Dios con toda sinceridad este 2021. ¿Qué cosas no te ha respondido que te hace decirle a Dios, Señor, ¿hasta cuándo? Año tras año vengo diciéndote esto. Año tras año vengo esperando esto. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Qué cosas arrastras de los años anteriores que Dios no te ha respondido? Y sinceramente le has cuestionado a Dios. Dios lo único que quiere es una oración muy sencilla, como el profeta se la dio con un corazón abierto. Ahora, cuando digo oración sencilla, esto no significa un momentito de oración, o sea, unos 5 minutitos de oración como para cumplir. No estoy diciendo eso. Mateo 26:40 dice, vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, está hablando de Jesús, así que no habéis podido velar conmigo ni siquiera una hora. Obviamente aquí no vamos a entrar en una competencia de legalista, como diciéndole al Señor, bueno Señor, si el Señor Jesús dijo que ni una hora habían podido orar, es decir que más o menos el Señor les está diciendo, bueno, por lo menos oren una hora. No vamos a decir de que mientras más tiempo oremos, más probabilidad de que nos responda a Dios. No estamos diciendo eso, porque tú puedes ir a Dios con vanas repeticiones, 1, 2, 3, 5 horas, y Dios no significa que te va a responder. Sin embargo, el que ora, de repente no mucho tiempo, pero con una oración súper sencilla, súper sincera delante de Dios, es respondido. Entonces, una oración sencilla no significa una oración momentánea de 5 minutos para cumplir. Tampoco significa decirle a Dios lo que a ti se te ocurra. Cuando tú ves la oración de Habacuc requería o requiere o se ve que hay un conocimiento básico del Dios verdadero. Habacuc 1:2 decía, ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? ¿Hasta cuándo, oh Jehová? Cuando Habacuc se dirige a Dios, se dirige a Dios con su nombre personal, Jehová o Yahweh. Apela a su nombre personal. Esto quiere decir que Habacuc ya conocía a Dios, que no se dirigía Habacuc a cualquier Dios. Digo esto porque cuando decimos una oración sencilla, estamos hablando de una oración sencilla, pero al Dios verdadero, no a cualquier Dios. No, bueno, yo tengo mi Dios, así que Él me va a escuchar. No, necesitas por lo menos tener un conocimiento básico de quién es Dios, quién es el Dios verdadero. Ahora, pero aún así, por lo menos, si el incrédulo, el ateo, el agnóstico, el renegado, quien sea, por lo menos, si tuviera el deseo sincero de conocer al Dios verdadero, como cuántas veces hemos escuchado, ¿no? A personas incrédulas, ateas, ajenas a la vida de Dios, que en un momento de vida o muerte, en un momento quizás de sobredosis de droga, en un momento de suicidio, en un momento de miseria, en un momento de una enfermedad que lo ha desahuciado, le dijeron a Dios, si tú existes, de manera sincera y honesta, si tú existes, Dios, cambia mi vida. Si tú existes, Señor, sácame de este hoyo. Si tú existes, Señor, dame una señal. Y Dios se mostró a esas personas. No le conocían, es más, renegaban de Él. Pero en un momento de sinceridad, de honestidad, le dijeron, Señor, si tú existes, y se referían, aunque no lo conocían, al Dios verdadero, Dios les respondió. ¿Por qué? Porque Dios lo que toma en cuenta es que tú te acercas a Él de una manera sencilla, sincera, franca, profunda. Esa oración es la que Dios quiere responder.
Me acuerdo una vez, un hermano me decía, él es un ingeniero de alto nivel, y él me decía, yo veía, yo conversando con él veía que él era muy diestro en matemáticas. Y él decía, él decía al hermano, ¿y cómo así y cómo eres en el colegio? Eras bien chancón, etcétera. Y él me contó en resumidas cuentas esto. Él me decía, no, yo en el colegio no entendía nada, decía, entendía muy poco. Matemáticas no entendía absolutamente nada. Entonces, dice que una vez, en una noche, ya llegó a secundaria, llegó a la adolescencia, ahí vienen en la adolescencia las preguntas existenciales, ¿por qué? ¿Qué será de mi vida? Y empieza a preguntarse todo eso, y en una oración sumamente sencilla, le dice a Dios, Dios, no entiendo nada de lo que me enseñan en el colegio, mis padres trabajan en el mercado, pero yo no quiero hacerlo de mis padres porque no me gusta. Señor, ¿qué será de mi vida cuando yo sea más grande? Y le dice, ayúdame a entender las matemáticas, ayúdame a entender lo que me enseñan. Hizo una oración, él me dice, súper sencilla. Al poco tiempo le presentan un profesor de matemática que era el curso, de todos los cursos difíciles, el más difícil. Dice que empieza a venirle un entendimiento por las matemáticas. El profesor que le ayudó era un buen profesor. El profesor salió de su vida, él empezó a ser autodidacta y empezó a entender todo. Ingresó a una de las mejores universidades del Perú, trabajó en una empresa, terminó ingeniería civil, trabajó en una de las mejores empresas del Perú, se ha ido a Europa por su profesión, etcétera, etcétera. Y ahora es un brillante ingeniero que quiere irse hasta PhD. ¿Cómo un joven como él, de una familia sencilla, de una familia humilde, sus papás trabajan en el mercado, con un puesto sencillo, humilde, es lo que es ahora? Porque es una oración muy sencilla delante de Dios, sin tanto preámbulo, sin tanta palabra teológica, una oración bien sencilla delante de Dios, sin afectar la gloria de Dios. Me acuerdo que una persona también me dijo, una mujer que su esposo adulteró, y ella estaba destrozada de corazón, ella estaba en una depresión sin precedentes en su vida. Dice que una vez, no sé si fue en un ascensor, en su cuarto, en el baño, creo que fue en el baño, dice que ya no aguantaba más y le pidió ayuda a Dios de una manera súper sencilla. Señor, ayúdame porque no aguanto más. Fue tan profunda y tan sencilla a la vez su oración que dice que una paz le guardó desde la cabeza hasta sus pies. Le dio nuevas fuerzas para enfrentar esa situación tan terrible como es el adulterio. Y así puedo citar un montón de casos de oraciones muy sencillas que le hicieron a Dios y Dios le respondió. Jesús mismo, cuando oraba en público, hacía unas oraciones muy sencillas y concretas. Obviamente cuando estaba en intimidad con Dios pasaba horas con Dios, pero en el momento de la acción hacía oraciones muy sencillas. El profeta Elías y muchos profetas. Ahora tú me dirás, pero ¿cómo sé que Dios me escucha? No necesitamos hacer ciertos sacrificios, irme a un lugar alto, irme a tal iglesia. No necesito por ahí un intermediador, porque a mí me han dicho que Dios está muy ocupado, que hay una mamá que me puede ayudar porque la mamá intercede por mí, la mamá le dice al hijo, el hijo al papá y tanta cosa, como me enseñaron a mí de pequeño. Y escucha bien, y aunque la oración corporativa, o sea, que alguien te ayude a orar o un grupo te ayude a orar, es excelente, te digo, en respuesta a que si Dios te escucha, no, la oración personal es definitivamente la oración con la cual Dios te va a escuchar, sin ningún intermediario. Tú y Dios, Dios y tú. Efesios capítulo 3, 11 y 12, dice así, al 13. Dice, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por lo cual pido que no desmayéis. Pablo dice que por la fe, o sea, por Cristo, tenemos seguridad y acceso con confianza a Dios. Tenemos seguridad que Él nos escucha, tenemos acceso a Dios directo y tenemos confianza para abrir nuestro corazón de par en par y Dios nos escuche. Repito, en Cristo Jesús dice, en quien tenemos seguridad
y acceso con confianza por medio del mediador de la fe en Él, en Cristo Jesús. No necesitas mediadores, mediadoras, sino que Dios te puede escuchar si tú apelas a Él en el nombre del Señor Jesús, el único mediador entre Dios y los hombres. El primer principio entonces que tú debes incorporar para que este año sea exitoso. ¿Por qué digo exitoso? Porque cuando tú ves toda la vida del profeta Habacuc, él al final tuvo éxito. Y cuando digo éxito no me refiero a acumular cantidades ingentes de dinero. Me refiero, de aquí lo vamos al final de la prédica vamos a entender a qué exactamente es éxito. ¿De acuerdo? Pero bueno, te adelanto algo. Éxito es vivir en el centro de la voluntad de Dios y según el propósito de Dios. Tú puedes ganar miles de millones de dólares, pero si no estás en el centro de la voluntad de Dios y no cumples el propósito de Dios, eres un fracasado. Habacuc está en crisis, no podía soportar más la crisis que vivía su nación, económica, política, moral. Veía violencia, no se hacía justicia. Y le dice a Dios, ¿hasta cuándo voy a soportar esto? Porque lo que sucede en la nación me afecta a mí directamente. Si hacen malas políticas públicas, si los jueces no juzgan con justicia, etcétera, etcétera, eso me afecta a mí, a mi familia, a mis hijos y a todos. ¿Hasta cuándo, Señor? Lo primero que hizo Habacuc es orar de una manera sencilla, profunda, franca, personal, directa a Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere para este año 2021? Separa tu tiempo con Dios, ora como un hijo con confianza, ora a su papá, porque dice la Biblia que hay un mediador entre Dios y los hombres, se llama Jesucristo, de tal manera que Dios nos puede escuchar con seguridad, que tenemos acceso directo a Dios y mucha confianza para acercarnos a Él. Segundo principio que tú debes incorporar este 2021 es el principio de la fe, es decir, el tener siempre una actitud de espera de que Dios te va a responder sí o sí, porque Dios te va a responder sí o sí. Dicen que Dios te puede responder sí, te puede responder no, porque no también es una respuesta, te puede decir espera o te puede decir tengo algo mejor para ti. Habacuc 2.1 decía, después de orar decía, subiré a mi torre de vigilancia y montaré guardia, allí esperaré hasta ver qué dice el Señor y cómo responderá a mi queja. Se estaba quejando y dice, velaré, haré guardia, esperaré hasta ver qué dice el Señor y cómo me responderá a mi queja. Miren la actitud de espera, la actitud de fe, porque hermanos, tú no oras, escucha bien, tú no oras a un insensible, tú no oras a un tirano, a un sordo y a un ciego. Por el contrario, el profeta ahora ora a un Dios, como lo voy a describir aquí en Habacuc 1.12. Miren en la oración anterior, dice, oh Señor, mi Dios. Primero que tenía un Dios personal. Segundo dice, santo mío. Reconoce que Dios es un Dios santo, que no peca y no hace el mal, y no le desea el mal a nadie. Tú que eres eterno, escucha bien, tú que eres eterno, la Biblia dice que el reino de Dios es de generación en generación. Con pandemia o sin pandemia, Dios sigue reinando. Con Sagasti o sin Sagasti, con Vizcarra, con Fujimori o sin Fujimori. Dios sigue gobernando. La Biblia dice que el cielo gobierna los asuntos de la tierra. Por eso Habacuc dice, oh Señor, mi Dios, santo mío, tú eres eterno. O es lo mismo decir, tu reino, tu gobierno es eterno. No puede ser, dice, miren Habacuc cómo conoce a Dios. No puede ser que estés planeando acabar con nosotros. Porque Dios dice que tiene pensamientos de bien y no de mal para ti, para nuestra nación. Dios nunca tiene pensamientos de mal. No puede ser que estés planeando acabar con nosotros. Oh Señor, nuestra roca. Para Habacuc Dios era la roca, o sea, su refugio, su protección. Dice, tú has enviado a los babilonios para corregirnos y castigarnos por nuestros muchos pecados. Miren, me voy a detener un poquito aquí. ¿Por qué Habacuc le dice a Dios, tú has enviado a los babilonios para corregirnos y castigarnos por nuestros pecados? En otras palabras está diciendo, tú eres un Dios justo. Tiene la humildad en su oración de decirle a Dios, mi nación está en una pobreza política, económica, etc. Porque has enviado a los babilonios, una nación cruel, a un país que estaba a destruirlo más. Y Habacuc dice,
y lo has hecho por nuestros muchos pecados. ¿Cuáles eran los pecados de Israel? Me pasaría toda la noche. Sacrificio de niños ante el ídolo Moloch. El aborto de ese tiempo. El aborto de ese tiempo. ¿Qué más hacían? Adulteraban a diestra y siniestra. Prostitución religiosa, idolatría, mentira, engaño, rapiña. Tantas cosas hacían de manera implacable. Dios les había advertido: si se siguen portando mal, yo voy a quitar mi protección, va a venir naciones y lo van a invadir. Y Dios le está diciendo, Habacuc le está diciendo a Dios: tú eres justo. Si estamos en esta situación es porque no lo merecemos. Escucha bien. Israel se convirtió en un verdugo. Dios está utilizando a otro verdugo como a Babilonia para justiciar al verdugo Israel. Luego dice la Biblia que Dios iba a enviar a otro verdugo para castigar a Babilonia, porque Babilonia era terrible también. Aquí vemos la justicia de Dios. Cómo Dios ajusticia a un verdugo usando a otro verdugo. Por eso que la justicia de Dios, por la justicia debemos dejársela a Dios cuando no encontramos justicia humana. Entonces Habacuc empieza a reconocer a Dios como santo, eterno, mi roca, que no planea el mal para nosotros, como alguien justo, y termina diciendo en la oración del capítulo 1: pero tú eres puro y no soportas ver la maldad. Así que si tú eres víctima de la maldad de alguien, no solamente tú no lo soportas, Dios tampoco soporta que te traten así. Y le dice: ¿serás indiferente ante la traición de ellos? ¿Serás indiferente? Porque Habacuc sabía que Dios no es indiferente a nadie que se acerca a Dios de una manera sencilla, sincera y franca. ¿Serás indiferente? ¿Guardarás silencio mientras los perversos se tragan a gente más justa que ellos? Miren lo que estaba viviendo. Cómo los impíos arribaban y los justos que eran delante de Dios la pasaban mal. Guardará silencio, porque Habacuc sabía que Dios no puede guardar silencio o mucho silencio durante mucho tiempo. Él tiene que hacer justicia, Él tiene que responder a su pueblo, Él no planea el mal para nosotros. Entonces, amados hermanos, cuando tú oras a Dios, tú no oras a un Dios que no gobierna, que los gobiernos en esta tierra hacen lo que quieren. Todo es permitido por Dios. No estás orando a un Dios ciego, sordo, obstinado, insensible. Dicho esto, el profeta se pone en un modo de espera. Después de la oración del capítulo 1 que le dice todo esto, se pone en un modo de espera, en una actitud de espera. Ese es un principio. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Luego de orar, escucha bien, lo que te quiero decir es que luego de orar a Dios, tienes que tener una actitud de espera, una convicción de que Él sí o sí te va a responder. Habacuc 2:1 decía: me mantendré alerta, me apostaré en los terraplenes, o sea, en las torres. Estaré pendiente de lo que me diga, de su respuesta a mi reclamo. ¿Por qué Habacuc sabía que sí o sí Dios le respondería? Y de hecho le respondió. Habacuc 2:2 dice: y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Y dice: y Jehová me respondió. ¿Por qué? Porque él tuvo una actitud de espera. Oró a Dios y dice que estaba alerta, pendiente de que Dios le iba a responder. ¿Qué hizo el profeta? Anteriormente cuestionó a Dios. Cuestionó a Dios. ¿Por qué? ¿Hasta cuándo, Dios? Lo escribió en su libro para que todos lo supieran de siglo en siglo. ¿Y qué hizo Dios? Oye, ¿por qué me cuestionas? ¿Quién eres tú, gusano de Jacob? ¿Quién eres tú, gusano de Israel? ¿Quién eres tú? Tú eres hombre. Tú eres como un soplo que va y que no viene. ¿Qué hizo Dios? Le respondió. Comprendió la inestabilidad de Habacuc, lo irascible que estaba, lo frustrado, la opresión, lo comprendió. Antes de Dios juzgarle, más bien lo comprendió, porque su oración, la intención de su oración, en realidad, aunque logró cuestionar a Dios, pero no era su intención esa. Estaba dolido, estaba profundamente, estaba harto. Las preguntas ¿por qué y hasta cuándo? Hablan de hartazgo de él, que ya no podía más. Dios le respondió porque fue sincero.
Pero no solamente eso fue sincero en la oración, sino que tuvo una actitud de espera. Si tú oras a Dios, si tú clamas a Dios, pero en el día no tienes una actitud de espera, empiezas a dudar, empiezas a creerle más al temor, empiezas a creerle más a los medios de comunicación. Esto no significa que seas imprudente, pero empieza más a creerle a esos youtubers, a esos periodistas comprados, etcétera, etcétera, y no tienes una actitud de espera, Dios no te va a responder. Salmo 33, 18 dice: He aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia. El ojo de Jehová, Él mira, Él detecta, mira a quienes tienen una actitud de espera. Isaías 49, 23 dice: Reyes serán tus ayos. Dice así, Isaías 49, 23: Y conocerás que yo soy Jehová, que no se avergonzarán los que esperan en mí. Dios dice que no te avergonzará, que nadie te avergonzará si tú esperas en Él. Tienes una actitud de espera una vez que has orado a Dios. Ahora, ¿sigues esperando a Dios? Año tras año, quizás esperaste el 2020 y Dios no te respondió. Pues el 2021 sigue teniendo esa actitud de espera. No te desanimes. Tienes que creerle a Dios, porque nuestro Dios no es ciego, no es sordo, no es insensible, no es indiferente. Todo lo contrario. Es un Dios que, a pesar que uno le cuestiona en su humanidad, Él no ve eso. Él ve tu corazón. Tercer principio es el principio de la paridad. Y no me refiero a la paridad de género, sino al principio de la correspondencia. Es decir, que así como tú quieres una respuesta de Dios, Dios también quiere que tú le respondas a Él. Habacuc 2.1 decía: sobre mi guarda estaré, o sea, sobre mi torre como un vigilante, sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza afirmaré el pie, y velaré para ver lo que me dirá Dios, y qué he de responder tocante a mi queja. Y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión, declara en tablas, etc. Habacuc decía: velaré, estaré atento a cuando Dios me responda, pero también voy a meditar bien en qué yo le voy a responder a Dios. Entonces, cuando digo principio de correspondencia o principio de paridad, me refiero a que Dios, que cuando tú le pides una respuesta a Dios, Dios también requiere una respuesta de ti. Velaré para ver qué me dirá y qué he de responder yo tocante a mi queja. No hay cosa más agradable también, no hay cosa más agradable para Dios el saber que no solo le creen a Dios, sino que le van a responder a Dios. Esa respuesta de Dios a tu oración y a tu fe, escucha bien, esa respuesta de Dios a tu oración y a tu actitud de espera, de fe, puede ser audible, puede ser circunstancial, es decir, puede decir: Señor, obstaculiza todo aquello que no sea tu voluntad. O sea, Dios puede mover las circunstancias y decirte a través de las circunstancias: no inviertas en ese negocio, no te cases con esa persona, no vayas escucha solo a esa persona, no le digas nada, y al no hablar y solo escuchar con la persona te das cuenta que Dios te dio la victoria, etc. Entonces Dios puede hablarte, darte una respuesta de manera audible, escuchar físicamente a Dios por medio de las circunstancias. Pero escucha bien, preferentemente Dios te habla por medio de su palabra escrita. Escucha bien, porque dice la Biblia que Dios no hará nada que esté en disconformidad con su palabra. Y Dios no prometerá nada que no esté contemplado en su palabra. Así que, hermanos, en la medida que tú estudies, conozcas y medites en las Escrituras, escucharás la voz de Dios y Dios te hablará por medio de la palabra. La oración del profeta está basada en la palabra de Dios, porque la oración del profeta se basa, él empieza a describir lo que hizo Israel, y eso está en la palabra de Dios. Pero también la respuesta de Dios al profeta fue conforme a la misma palabra de Dios, por eso que está escrita ahí. Entonces, Habacuc ora de manera sencilla y profunda a Dios, tiene una actitud de espera. Dios
le da una respuesta, pero también Habacuc le responde a Dios. ¿Cómo Habacuc le responde a Dios? Lo vamos a ver en el punto 4 y 5 ahorita, en estos momentos. ¿Ya? Cuarto principio que tú debes incorporar en 2021 para que te vaya bien. Es el principio de la visión. El principio de la visión. Dice, y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala o escríbela en tablas para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe o la fidelidad vivirá. Y también el que es dado al vino es traicionero, hombre soberbio, que no permanecerá. Ensanchó como el Seol su alma, y es como la muerte, que no se saciará. Antes reunió para sí todas las gentes y juntó para sí todos los pueblos. Muy bien. El principio de la visión. ¿Qué significa esto? Que Dios te llevará, que Dios te va a dar como respuesta el don de Dios te va a llevar, o mejor dicho, ahora te lo pongo de esta manera, Dios te llevará a donde Él te ha dicho que te va a llevar. Y lo primero que hará es darte una visión personal. El principio de la visión es que Dios no va a hacer nada en tu vida si primero Dios no te da una visión. ¿Y qué es una visión? Cuando hablo de una visión no me refiero a la visión del ojo físico. La visión como la capacidad de verte más allá del tiempo y del espacio actual. Es visualizarte con los ojos de la fe y con la inspiración del Espíritu Santo el resultado final que tú pretendes alcanzar. En otras palabras, visión es cómo tú te ves, cómo te visualizas tú de aquí en algunos años. ¿Dónde te imaginas estar tú en algunos años de aquí? ¿Cómo te gustaría verte de aquí en algún tiempo? Todo esto que te he dicho de la visión, es decir, cómo tú te ves de aquí en un determinado tiempo, esa imagen Dios te la tiene que dar, porque Dios no va a hacer nada que no ha prometido en su palabra. Si en tu visión están cosas que Dios no ha contemplado para tu vida, no van a suceder. Y si suceden, serán para tu perdición, como hemos visto muchas veces. Escucha bien, es importante que Dios te dé una visión, porque la visión es la dirección que Dios te va a revelar para que tú la sigas, para llevarte donde Él quiere verte de aquí en algún tiempo. Dios le dio una visión a Habacuc de lo que iba a suceder con él y su nación de Israel, y así sucedió finalmente. Ahora, a veces esta visión que Dios te da personal puede coincidir con tus sueños humanos, o pueda que no coincida con tus sueños humanos. Pero lo que sí te digo es que si no hay visión, miren lo que va a pasar. Proverbios 29:18, donde no hay visión, el pueblo se extravía. Dichosos los que son obedientes a la ley. La visión te la va a dar la palabra de Dios. La visión te va a dar la palabra de Dios. Por eso que aquí dice, donde no hay visión, el pueblo se extravía. Dichosos los que son obedientes a la ley de Dios. Una mezcla entre, puede ser Dios audible de Dios, como te he dicho, preferentemente Dios te habla a través de la escritura. Ahí Dios te va a dar una visión clara de lo que tú vas a hacer o de lo que tú serás en un determinado tiempo. ¿Sí? Dice, Jehová le respondió, a ver, ¿dónde está el versículo? Muy bien, entonces, ahora, quiero decirte algo. Entonces, el sabio dice que donde no hay visión el pueblo se extravía. Eso es lo que está pasando en nuestra nación. Dígame si los gobernantes que nos han gobernado, valga la redundancia, hasta aquí, tienen visión. Vamos a llegar al bicentenario, el 2021 acá en Perú. ¿Y qué tenemos? Destrucción. ¿Por qué? Porque no hay visión. ¿Y por qué no hay visión? Porque Dios no ha dado visión. Porque los gobernantes no buscan a Dios. Al igual que en el pueblo de Israel, los gobernantes no tenían visión y llevaron al pueblo a la destrucción, a la perdición moral, económica y social. Eso es lo que está pasando. Y aun cuando tenemos unas Naciones Unidas
que intentan globalizar, unir a todo el mundo, a toda la religión, todo, va a fracasar. Eso está profetizado, va a fracasar porque la visión que las Naciones Unidas, escucha bien, está queriendo implantar en todo el globo es una visión sin Dios, sin el consentimiento de Dios, y va a fracasar porque es una visión humanista. Una visión humanista significa que queremos alcanzar el éxito, la felicidad, como está en los objetivos de la ONU, en su página oficial, la 2030-2050, el objetivo es la felicidad del ser humano. Lo que no te dicen es sin Dios. Esa visión va a fracasar tarde o temprano. Pero cuando la visión te la da Dios acerca de ti, tu familia, tu vida, tu economía, tu salud, tu trabajo, etcétera, etcétera, eso prospera. Es importante la visión, porque escucha bien lo que te voy a decir. Es importante la visión. Y como Dios le decía a Habacuc, es más, escríbela o memorízatela, porque será la que muchas veces, cuando tú estés derribado, deprimido, angustiado, destruido, cabizbajo, etcétera, etcétera, hará el Espíritu Santo que recuerdes esa visión, que recuerdes dónde Dios te va a llevar, y será la única palabra que te levante, que te dé nuevas fuerzas para que luches y te mantengas en una actitud de fe por lo que Dios ha dicho que hará en ti y por los tuyos. Por eso, hermanos, es recomendable que cuando Dios te hable claramente, por lo menos subraya tu Biblia, por lo menos tenga un diario, o a menos que tengas una memoria excelente, te la memorices. Para que cada vez que te sientas derrotado, tú te digas a ti mismo, esto es lo que Dios me ha dado, y como sea lo voy a alcanzar. No termina aquí mi vida. No termina aquí, ni con pandemia, ni con la izquierda, ni con la derecha, ni con los progres, ni con nadie. Dios me ha dicho que va a hacer esto conmigo, y eso sucederá. Decía, Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. A veces la visión de Dios puede tardar, porque la visión siempre es a futuro, pero lo que sí te digo es que es segura. Dice, aunque la visión tardará aún por un tiempo. A veces la visión de Dios puede tardar, porque Él necesita trabajar en ti, para que cuando ya venga la realidad de esa visión, no te pierdas. Muchas veces la visión requerirá un cambio profundo en tu vida. Y quizás por eso, si Dios ya te dio una visión y no la has alcanzado, es porque no ha habido un cambio en tu vida. Cuando Dios le dice a Habacuc, aunque la visión tardará aún por un tiempo, se va a cumplir, etcétera, le dice, esta visión, le dice en el 2.3, esta visión es para un tiempo futuro. Describe el fin, y este se cumplirá. Aunque parezca que se demore en llegar, espera con paciencia, porque sin lugar a dudas sucederá. No se tardará. Mira a los orgullosos, confían en sí mismos, y sus vidas están torcidas, mas el justo por su fidelidad vivirá, por su fidelidad a Dios. En otras palabras, cuando Dios le da esta visión a Habacuc de lo que Dios iba a hacer con él, con su nación, Dios le está diciendo, habla de orgullosos. Los orgullosos o autosuficientes no buscan a Dios para que Dios le dé una visión, quieren su visión humanista. Pero le dice Dios algo, habla de orgullosos, hablan de los torcidos, más abajo hablan de los borrachos, etc. En otras palabras, cuando Dios te da una visión, Dios va a requerir un cambio en tu vida. Un cambio en tu vida para poder para Dios alistarte para cumplir esa visión. ¿Por qué? Escucha bien, a la visión le siguen dos cosas más, la misión con M y el propósito. A la visión, luego Dios te va a dar una misión, porque no puede haber visión si no hay una misión. La misión es lo que vas a hacer para alcanzar esa visión en un tiempo. O sea, Dios te da una visión y te dice, voy a hacer esto contigo, te voy a llevar a este nivel. La misión es, esto es lo que tú vas a hacer. Ahorita no vamos a hablar de la misión. Y el propósito, porque de la visión sigue la misión y luego el propósito es la razón de existir de esa persona que tendrá presente y siempre se responderá el por qué haces lo que haces ahora. Dios te da una visión,
dónde te quiere llevar Dios, te da una misión, exactamente lo que tienes que hacer, cambiar tu vida, dejar la borrachera, la droga, dejar las malas palabras, que son cosas que contristan al Espíritu Santo, etc. Dios te va a decir, trabaja aquí, no trabajes acá, estudia aquí, toma este curso, qué sé yo. Te va a dar una misión. Y cuando en la mitad tú digas, ¿por qué hago lo que hago? ¿Por qué tengo que hacer esto? ¿Por qué estoy haciendo esto y aquello? Saltará el propósito, que es la mezcla de visión y misión, y dirá, tú haces lo que haces por esto. Porque tienes una visión con V y una misión con M. Entonces, ¿te diste cuenta cómo tenía que responder el profeta luego de orar y luego de tener una actitud de fe y luego que Dios le responda? Él también tenía que responderle a Dios. Y la respuesta, y cómo tenía que responderle a Dios, específicamente en el último punto. Está el principio de la del priorizar, la priorización, ¿de acuerdo? El principio de priorizar bien. En el 3.1, en el último capítulo, luego de que ya Dios le responde, le da la visión, ahora le toca a Habacuc responderle a Dios, ¿ya? Y le responde con un principio, con el principio de la priorización. Dice así, Habacuc 3.1, oración del profeta Habacuc, más oración. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. ¿Cómo responde el profeta a Dios? Priorizando. ¿Qué es una prioridad? ¿O qué es priorizar? O prioridad. Priorizar viene de prioridad. ¿Qué es prioridad? Es lo que se encuentra primero en comparación con otras personas o cosas. Es lo que tú estimas como primero de todo, como el primer enfoque, como que tú tienes que dar todas las fuerzas a eso. Es lo primero. Entonces, ¿qué es priorizar o qué es prioridad? Que te enfocas en lo más importante, luego en lo menos importante, y luego en lo menos importante, y luego en lo menos importante. Escucha bien, la Biblia enseña que hay prioridades, hay un orden de prioridades en los cuales tú debes enfocarte. Prioridad número 1, Dios, familia, trabajo y el resto. Repito, las prioridades de Dios en la Biblia son Dios, familia, trabajo y el resto. Cuando tú inviertes estas prioridades es que por eso no te va bien. Cuando tú pones a tu familia sobre Dios, no te va bien. Porque Jesús dijo que si alguien ama más a su papá, a su mamá, a su esposo, a sus hijos, que a Dios, no es digno de ser su discípulo. Si pones a tu trabajo primero que tu familia, serás exitoso, un académico, un intelectual, ganarás mucho dinero, pero podrás perder emocionalmente a tus hijos, a tu esposa. Pero si tú pones a Dios primero, y cuando digo a Dios primero, no es que tienes un tiempo con Dios y luego te olvidas de Dios en tu trabajo, en tu familia, etc. Cuando digo Dios como prioridad, estoy diciendo en realidad lo que Jesús dijo. El mandamiento más grande, amar a Dios sobre todas las cosas. Poner a Dios como prioridad significa a Dios mejor dicho, a tu familia la sumerges en Dios, o a Dios lo metes en tu familia, a Dios en tu trabajo, a Dios en tu círculo social. Todo lo empiezas a hacer conforme a Dios. Porque hay gente que solo va a su culto a los domingos y ahí sí bien santita y bien adoradora y amén y le dice gloria a Dios a todo. Pero de lunes a domingo Dios no está en su trabajo, Dios no está en su familia porque paran peleando todo el tiempo, paran insultándose todo el tiempo, en el trabajo hace cosas indebidas, etc. Habacuc estaba en la siguiente situación, ¿no? Pobreza moral, espiritual, política, social, todo. Le dice a Dios, Dios, restaura esta nación políticamente, socialmente, mira, Señor, hay injusticia, etc. Tiene un encuentro con Dios, Dios le da una visión y ahora su oración cambia un poco en el capítulo 3. Y le dice a Dios, Dios, aviva tu obra en medio de este tiempo, en medio de los tiempos, hazla conocer. Qué interesante, porque ahora él cambia sus prioridades. Estimados hermanos, dice así, la oración del capítulo 3 va así, ¿no? Primero ora,
O sea, él dice, ok, mi prioridad es continuar mi relación con Dios antes que el trabajo, la familia y todo. Primero con Dios. Su palabra, dice, oí tu palabra y temí. Y lo redondea diciendo esto, aviva tu obra en medio de este tiempo, en medio de los tiempos, hazla a conocer. Su reino es prioridad. Jesús lo dice en otras palabras, Jesús dice, mas busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y estas cosas serán añadidas. Comida, sustento, abrigo, trabajo, etc. En otras palabras, Habacuc entendió lo siguiente: la solución de la restauración, prosperidad de mi país, mi ciudad, mi vida, mi familia, mi matrimonio, etc., no está en políticas públicas, no está en un gobernante X, no está en el Congreso, en el Poder Judicial, no está en el psicólogo, el psiquiatra, etc., que pueden ayudar. Pero no está en eso. La prioridad en mi vida, para que todo se ordene en mi vida, es buscar primeramente el reino de Dios. Habacuc está diciendo lo siguiente: Señor, mi ciudad, mi país está destrozado. Ya no le dice, ordena el Poder Judicial, no. Aviva tu obra en medio de este tiempo y hazla a conocer. ¿Saben por qué? Porque Habacuc entendió algo, lo que hizo Jesús. Jesús vino en medio de un gran imperio, uno de los imperios, o quizás el imperio más grande y más formidable hasta aquí, en términos de política, militarmente, etcétera, como fue el Imperio Romano. Y Jesús no vino a dar un nuevo presidente o a hacerla él de presidente, político, a destruir el reino de Roma y él poner políticas públicas y educación y salud y colegios y por aquí. No. ¿Sabes lo que vino a hacer Jesús? A extender el reino de Dios, cuyas metas principales era entrar en el corazón del hombre, de cada individuo personalmente, transformar ese corazón. Porque si el corazón de un padre de familia se transforma, deja de ser adúltero, deja de pegarle a su esposa. Si el reino de Dios entra en el corazón de una mujer, de una esposa, esa mujer empieza a ser sensible, amable, una mujer intercesora, mejor madre, mejor vecina, etc. Si el reino de Dios entra en el corazón de un político, de un alcalde, de un gobernador, de un gerente, de un presidente, de alguien de una facultad, de una universidad, etc., el transformar el corazón de esa persona implica transformarse él y el grupo que lo rodea. La solución no está en qué presidente gana o no. La solución es que está en que tú y yo le digamos a Dios, aviva. ¿Qué es un avivamiento? Un avivamiento es cuando el Espíritu de Dios desciende sobre una ciudad, región y nación y hace dos cosas. A la iglesia, a los creyentes, vuelven a su primer amor, vuelven al primer amor de Dios, vuelven a amar a Dios con pasión, vuelven a reconvertirse, por decirlo así, empiezan a quitar toda tibieza, empiezan a experimentar el señorío de Jesucristo de manera real y palpable. La iglesia empieza a unirse de una manera sobrenatural. Eso con respecto a la iglesia. Y con respecto a los incrédulos, a la gente del mundo, a la sociedad, Dios de alguna manera, no de alguna manera, sino de manera eficaz, empieza a abrirle sus ojos espirituales, empiezan a por primera vez a ver su condición de pecador, de mentiroso, ladrón, estafador, etc. Entonces miran su condición por primera vez en su vida y vienen a los pies de Cristo. Escucha bien, ya estoy terminando. En casi todos, por no decir todos los avivamientos que Dios obró en las naciones, las cantinas fueron cerradas, los policías ya prácticamente no trabajaban, las cárceles casi vacías en el momento que duró ese avivamiento. Toda la sociedad fue impactada. Y Habacuc lo entendió. Señor, antes te pedía cambios externos en la política, en la sociedad, en los jueces. Ahora, Señor, te pido que avives tu obra, que me avives a mí, que avives a mis vecinos, que avives a tu iglesia para salir a predicar en tu nombre y tú transformes el corazón de esta nación, de cada individuo, para la gloria tuya. En resumen, amados hermanos, en resumen, Dios, para que tú seas exitoso. ¿Y cuál es el éxito aquí? ¿Cuál es el éxito aquí? ¿Sabe cuál fue el éxito de Habacuc?
No fue no ser millonario, aunque puede, por una ramita por ahí puede ser. No fue millonario, sino encontrarse con su creador, encontrarse con Dios y por fin entrar en el propósito y cumplir el propósito que Dios tuvo para su vida. Como te digo, puede ser académico, intelectual, tener un excelente matrimonio si quieres, todo que te vaya bien. Pero si no estás en el centro de la voluntad de Dios y no estás cumpliendo el propósito de Dios, que es individual para cada uno, ¿sí? Bajo una visión general, obviamente, de las Escrituras, si no estás en el centro de ese propósito de Dios, eres un fracasado, una fracasada. Por más que logres muchas cosas. El éxito de 2021 va a estar dado en tu vida y en mi vida en cuanto estemos en el centro de la voluntad de Dios. ¿Quieres saberlo? Primero, una oración bien sencilla. Ya deja esa oración religiosa, repetitiva, monótona, de querer impresionar a Dios con palabras. Una oración bien sencilla. ¿Sabes qué, Dios? Hoy no tengo ganas de hablarte. Hoy estoy cansado. Hoy estoy rendida. Ya no puedo más. Soy incrédulo. No creo, Señor, en lo que tú me has dicho. Ayúdame. Pero ¿sabes qué, Dios? No puedo más con mi matrimonio. No puedo más con mis hijos, con mi economía. No puedo más. No puedo más, Señor. Veo en la televisión solo malas noticias. Viene la segunda, la tercera ola. No sé qué va a ser de mi vida. Necesito tu ayuda. Una oración bien sencilla. Una actitud de espera. Si ya tuviste esta oración sencilla, espera en Dios. Acuérdate, la visión a veces tarda, pero llega. Porque necesita Dios transformarte. Así como Dios, el Habacuc del capítulo 1 es diferente al Habacuc del capítulo 3. Y te voy a decir aún más. Miren cómo termina el Habacuc del capítulo, acá voy a ponerlo en la pantalla. Miren cómo termina la actitud del Habacuc del capítulo 3. Voy a buscarlo aquí en internet. Amados hermanos, miren cómo termina Habacuc. Dice así. Dice, este es el éxito de una persona. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, dice Habacuc, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, eso era su economía de ese tiempo, y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Este es éxito, estar contento con lo que tienes. No te hablo de ser un resignado, un mediocre, ¿verdad? Sino de estar contento, de ser feliz porque tienes la presencia de Dios contigo. Y luego termina Habacuc diciendo, Jehová el Señor es mi fortaleza, no dependo de nadie, de un gobernante, de Bill Gates, de Sagasti, nada. Jehová es el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas y en mis alturas me hace andar. Y termina diciendo, al jefe de los cantores, sobre mis instrumentos de cuerdas. Esto significa que esto que está diciendo Habacuc lo convierte en una alabanza de adoración al Señor. Amados hermanos, este es el éxito de Habacuc. Sus circunstancias quizás no cambiaron en el momento, pero tenía el gozo del Señor. Yo conozco mucha gente que le puede ir bien en todo, pero no tiene gozo y no tiene paz. Su paz y su gozo es circunstancial. ¿Le va bien? Él está bien. ¿Le da mal? Él está mal. Habacuc no. Aprendió que con la presencia de Dios, él puede ser un hombre y una mujer exitosa. Exitoso, exitosa, respectivamente. Estaba en el centro de la voluntad de Dios. Él iba a tener gozo. El principio de la oración sencilla, el principio de la fe, de la actitud de espera, que Dios tanto le agrada, el principio de la correspondencia. Tienes que responderle a Dios cuando Él te hable. Porque Dios te puede gritar cuál es su voluntad y lo que va a hacer con tu vida. Pero si tú no le respondes, si no hay cambio en tu vida, si no ordenas tu vida, si tú no priorizas, porque con este principio de la priorización, por más que Dios te diga lo que quiere hacer en tu vida, no va a suceder. El principio de la visión conforme a la palabra del Señor. Vamos a orar a Dios. Señor, gracias por tu palabra, gracias por el año que se fue con todas sus dificultades que hubo y el año que viene, el año donde ya estamos, el 2021. Las personas que no te conocen, los gobernantes que no te conocen,
sean científicos, políticos, auguran un año difícil, un año quizás peor que el anterior. Ellos lo dicen, pero aquí estamos nosotros, que hemos escuchado tu palabra, que con sinceridad de corazón aquí estamos. Te pedimos que nos hables y nos des la visión por la cual nosotros debemos de luchar, que nos des una visión clara, que nos ayudes a comprender y entender qué es lo que tú quieres que hagamos en medio de todo esto, Señor. ¿Dónde nos quieres ver? ¿Qué quieres que seamos nosotros de aquí en un tiempo, unos meses, unos años? Ayúdanos, Señor, porque estamos desorientados, estamos confundidos, no sabemos a quién creerle sinceramente. Hemos descuidado nuestro tiempo de oración, hemos descuidado nuestro tiempo con tu palabra y no sabemos qué hacer. Señor, qué estudiar, con quién me casaré, si divorciarme, si no divorciarme. Señor, y hoy queremos, o a partir de ahora, que nos hables. Queremos que nos lleves a tener esas oraciones sencillas, pero profundas. No de un momentito, Señor, sino espontáneas, donde derramemos nuestro corazón a ti. Y ayúdanos a tener esa actitud de espera, porque tú no eres un Dios ciego, sordo. Señor, dice tu palabra más bien que tú pones el ojo en aquellos que esperan en ti, que tienen esa actitud de espera. Señor, hoy con los que me están oyendo, queremos tener y decidimos tener una actitud de espera. Decidimos creer que sí o sí tú nos vas a responder en aquello que hemos orado a ti, Señor. Oh Dios mío, no queremos ser indiferentes cuando tú nos hables. Aunque eso que nos hablas, Señor, no nos agrade, queremos no salir de un estudio de tu palabra, de una lectura de tu palabra, no queremos salir indiferentes. Queremos responderte en aquello que tú nos hablas. Si tú quieres que cambiemos algo, si tú quieres que quitemos algo, lo haremos. Señor, porque así como nosotros demandamos respuesta de ti, tú también demandas respuesta de nosotros. Y Dios, ayúdanos en este año a poner tu reino como prioridad. Señor, hoy veo con mucha perplejidad que a la gente congrega en muchos lugares, congrega en bancos, en centros comerciales, con amigos, juegan fútbol, pero no quieren congregar en tu iglesia porque creen que si congregan se van a contagiar. Semejante hipocresía, quítala de nosotros. Por eso te pedimos que traigas un avivamiento a nuestras vidas, donde todo virus se queme, Señor, antes de ingresar a nuestro cuerpo o cuando quiera hacerlo. Señor, por último hemos escuchado y entendido, Señor, lo que decía tu siervo Habacuc, que tú eres un Dios santo, que tú eres nuestra roca, que tú no has planeado acabar con nosotros, que tú, Señor, cuando un verdugo se levanta contra nosotros, tú levantarás otro verdugo que ajusticie eso, pero nosotros no debemos ser esos verdugos, debemos cambiar nuestras vidas. Habacuc decía, Señor, que tú no soportas la maldad porque tú eres puro, Señor, que tú no eres indiferente y que tú no guardas silencio, Señor. A ti te encanta hablarnos, eso lo has demostrado siempre. Gracias, Señor, porque ponemos fe en esta palabra y Señor, la abrazamos, la atesoramos y a partir de ahora vamos a tener estos principios en cuenta, Señor, para ser exitosos para la gloria de tu nombre. Gracias, Padre. En el nombre del Señor Jesucristo oramos así. Amén y amén. Que Dios le bendiga, amados hermanos. Comenta, comparte esta prédica. Que Dios bendiga tu vida este 2021 y sobre todo estés en el centro de la voluntad de Dios y cumplas el propósito de Dios para este año. Que Dios le bendiga.